La toponimia, los nombres del lugar, reflejan toda la historia lingüística de una región determinada. Antes de la colonización romana existían ya pueblos aquí y todas esas poblaciones han dejado su rastro en la toponimia andaluza. Los nombres son patrimonio histórico también. Yo considero los nombres monumentos lingüísticos del pasado. De hecho, a veces las únicas piezas que nos hablan del pasado de una zona. Sibalen, Shawen, Malaca o Gades. Estos son los evocadores nombres del pasado de algunas de las principales ciudades andaluzas. En estas fechas en que conmemoramos el Día de Andalucía, no está de más que echemos la vista atrás para reconocer en los topónimos de nuestras localidades, ríos y valles a las distintas civilizaciones que han dejado su huella en nuestro territorio. Los topónimos despiertan el interés popular. ¿A quién no le provoca curiosidad conocer el nombre de su localidad? Y también el académico. Geógrafos, arqueólogos y sobre todo lingüistas, como la profesora Gordón de la Universidad de Sevilla y el profesor Rustaller de la Pablo de Olavide, encuentran en los nombres del lugar una inacabable fuente de información y estudio. Un lugar sin nombre no existe, no puede ser vendido ni comprado. Pero ¿cómo comenzó todo, cuando no había más que colinas, llanuras y riscos, sin grandes núcleos de población ni un estado en el sentido actual? ¿Quiénes eran entonces los encargados de nombrar el territorio? Una persona cuando llega a un territorio tiene necesidad de orientarse en el terreno y para orientarse tiene que crear denominaciones. Si ese lugar tiene una montaña muy llamativa, pues voy a llamar de alguna manera a ese sitio por el nombre de la montaña. Y así, por ejemplo, Guadalajara es un nombre de una ciudad que procede de un nombre de un río, el río de las Piedras, Guadalajara, que pasaba por allí. El 99% de las formas toponímicas tienen su origen en creaciones espontáneas de la población rural. Ahora, no todos esos referentes tienen el mismo interés, por ejemplo, para el lingüista o para el historiador local. Ahora, hay otros nombres que tienen muchísima información de valor para diferentes ramas de la ciencia. Por ejemplo, si los campesinos han encontrado en un sitio determinado monedas, digamos de época romana, para ellos ese cerro se llama el Cerro de las Monedas, el Cerro de los Ochavos, el Cerro de los Doblones, incluso el Cerro de las Pesetas. De modo que, para quien sepa interpretar esos nombres, las formas lingüísticas constituyen una pista casi infalible para localizar yacimientos arqueológicos, es decir, son una pista en la prospección arqueológica. Los nombres más modernos son más transparentes y cuanto más nos alejamos en el tiempo, más difíciles son de interpretar. Es decir, nombres como Sevilla, Huelva, Málaga, son nombres de enorme dificultad en lo que se refiere a su interpretación lingüística, porque en muchos casos incluso ignoramos el estrato lingüístico al que pertenecen, es decir, la lengua de la que han surgido. Imaginemos un caso. Un nombre de origen fenicio o tartésico, como Onuba, ha de resistir la llegada de los romanos, adaptarse a las formas árabes y a su sistema fonológico, y resistir más tarde los envites de la castellanización de al-Ándalus. El resultado será a todas luces irreconocible y a buen seguro un enigma para los investigadores. En un caso como el del territorio andaluz, poblado desde hace milenios, abundan ejemplos como esos. Un recorrido paciente por los nombres de un mapa nos abre los ojos a sus estratos históricos y con ellos a las claves de la historia política y administrativa. Ursu ha dado con declinación Ursone y de ahí Ursonen del acusativo, de ahí Osuna. Lo mismo que Carmo, ha dado Carmo, Carmonis, Carmonen, Carmona. Todos estos nombres, Sevilla, son nombres prerromanos. Todo el mundo sabe que Alcalá remonta a una forma léxica árabe, Calat, que significa el castillo, la fortaleza. O Alcolea sería un diminutivo de esa misma forma, el castillito. El antiguo reino de Granada y muy especialmente una zona donde tanto tiempo permanecieron los moriscos como las Alpujarras o la Vega del Genil. En esa zona, lógicamente, los arabismos han podido salvarse en mucha mayor cantidad. En el otro extremo de Andalucía, en Huelva, por ejemplo, los arabismos son muy escasos. Es decir, es una de las provincias españolas donde menos arabismos han pervivido hasta ahora. Ahora,
a partir de ahí se pueden sacar todo tipo de conclusiones de tipo histórico. Es decir, podemos hacernos una idea de cómo sería la castellanización de una provincia como la onubense. Sí, ha habido una transición pacífica, los nombres anteriores se conservan más. Si la transición ha sido violenta por una matanza, entonces no suele haber paso de la lengua preexistente a la lengua que llega. Si no hubiera habido convivencia, no sabemos que este nombre era Hispalis, que dio Hispalen, después Shivalen, con una serie de procesos a través del árabe ha dado Sevilla. La toponimia no solo hace referencia a los nombres de ciudades, pueblos o ríos, también a las calles y plazas. Es la llamada toponimia urbana. En el medievo europeo, las calles se nombraban de acuerdo a la actividad del gremio que residía en ellas, y aún hoy persisten calles de carboneros, chapineros y conteros. Pero a finales del siglo XIX, los gobiernos modernos descubren en la toponimia una forma de perpetuar sus principios, a sus héroes y mártires, y ya no será más el pueblo quien decida cómo llamar a su propio espacio. Y de hecho, el callejero de cualquier ciudad española refleja muy elocuentemente pues, la sucesión de diferentes ideologías y de regímenes que han estado al mando en diferentes etapas históricas. Muchos de esos nombres antiguos, que tienen sus raíces incluso en la lengua medieval, han quedado reemplazados por creaciones más modernas, digamos, durante la época del régimen franquista. Es efectivamente un tipo de propaganda, claro. En tiempo de la dictadura, por ejemplo, es conocido que se hizo un rebautizo de los nombres y se impusieron nombres como de los generales del régimen. General Mola, General Queipo de Llano, etc. Ahora, con la memoria histórica, se ha querido restituir en parte la toponimia tradicional y en parte se ha hecho un bautismo con nombres que recuerdan a realidades de la democracia. Los topónimos, depositarios de la memoria de los lugares, símbolos de los valores de un momento, no se escapan tampoco a la velocidad del mundo que nos rodea. Del carácter descriptivo de los primeros topónimos hemos pasado a nuevos nombres desligados de la tradición. Un paseo por clubs y urbanizaciones sugiere un mundo ideal y sofisticado al alcance de su mano. La cuestión es quizás qué rastro estaremos dejando con estos topónimos para un hipotético investigador del futuro. Por ejemplo, en Málaga han desaparecido muchos nombres autóctonos y se han alterado por nombres que, bueno, es cuestionable de si esos nombres convienen aquí. Son nombres muchos en inglés. Por ejemplo, en Manilva, el área llamada de la Duquesa hoy se llama Duquesa Golden Mile. Cada época tiene su nomenclatura, pero hay que tener conciencia del valor de los nombres para la historia, la administración, la cartografía y para la lingüística también.